Buenas noches a todos, bendiciones, espero que se encuentre bien usted, bienvenidos a esta red de contacto y espero que usted sea bendecido por medio de la exposición de la palabra del Señor. Y en este momento ya vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar leyendo allí en 1 Corintios 3:11. Y se acuerdan que yo no pude terminar de predicar, así que voy a retomar donde dejé. Amén. En 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y bueno, para repasar, vimos que el único fundamento es el Señor. Es necesario que se edifique conforme a la estructura que el Señor nos da. Amén. Y por medio de su palabra nos da los planos, para que nosotros podamos seguir las indicaciones de nuestro Dios. Es necesario para cada persona que va a edificar, ¿no? Y bueno, tocamos 2 de Timoteo 2:19, que el fundamento de Dios, ¿cómo era? Firme, y que tiene una confirmación, está allí autenticado por un sello. ¿Cuál es el sello? Allí en 2 Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y allí en el versículo 20, que esto no lo leí, quisiera que usted abra allí en 2 de Timoteo 2:19 y vamos a leer el 20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vemos que aquí Pablo usa esta metáfora para hablar acerca del que invoca el nombre del Señor, que según como en una casa grande, y la casa del Señor es grande, ¿no? Diga, es grande. Y hay diferentes utensilios. En el edificio podía haber diferentes materiales a implementar. Y aquí en esta casa hay utensilios, hay tazas, hay ollas, que Pablo le habla a Timoteo, que pueden ser preciosos los metales, de oro, de plata y también de madera y de barro. Y vemos que está la misma graduación de lo que son los materiales para el cimiento. Y dice que allí hay algunos que son para usos honrosos. ¿Cuáles serán? Los que son de metal precioso. Y dice, y hay otros que son para usos viles. ¿Cuáles son? Los de madera y ¿qué más? Y de barro. O sea que no resisten. No resiste mucho la inclemencia, no resiste las circunstancias que pueden ser adversas al máximo. Y allí en el 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, ¿de qué cosas? De las cosas viles. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué va a hacer? Será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que vemos que allí paralelamente Pablo en el segundo viaje les escribe a los corintios luego, donde era la cuna de los sabios, donde estaba Aristóteles, Platón, pero él les estaba hablando de otro fundamento, que no es la sabiduría que podemos tener por estudiar, sino es otra sabiduría, es una sabiduría espiritual. Y esta palabra
le estaba hablando Pablo a los corintios acerca de los cimientos. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, su hijo, aquel que lo abrazó como un hijo espiritual, porque Timoteo fue llamado al ministerio. Y allí entonces él le da los consejos como padre. En la segunda epístola de Timoteo es la despedida de Pablo, porque es cuando él ya lo van a ejecutar y va a morir. Y cuando nosotros sabemos que hay algo que va a pasar con nosotros, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y atender a todo lo que se dice, porque la persona va a soltar lo más preciado en consejo, en sabiduría, y tenemos que escucharle. Así que allí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que si querés ser instrumento para honra, ¿cuántos quieren ser instrumentos? Que honren, que glorifiquen a Dios. Tiene que ser primeramente santificado, apartado de todo mal. Amén. Santificado, porque dice allí la palabra que el Señor es santo. Y sed santos como Él es santo, 3 veces santo, apartado de todo mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a poder ser útiles ¿a quién? Al Señor. Y dispuestos para toda buena obra. Pero hay algo que mientras que uno se está santificando, también hay que huir de algunas cosas. Vio cuando usted huye de un peligro, de un robo, todos estamos cuidándonos para que esta pandemia no nos alcance, enfermedades, vicisitudes. ¿Qué dice? Tentaciones. Huye también de las pasiones juveniles. Le está hablando a Timoteo. Hay que huir. No ser arrastrado por la pasión. No ser arrastrado por el pecado. Dice, huye de las pasiones juveniles. Y sigue ¿qué? Ahí dice, sigue la justicia, lo que es correcto, la fe, que es lo contrario a la incredulidad, el amor, que es lo contrario al odio, al rencor. ¿Qué más? Y la paz, que es lo contrario a qué, a peleas, a discusiones, a conflictos verbales, a violencias. Sigue todo esto. Y dice con quiénes, porque a veces uno dice, sí, yo voy a seguir al Señor en mi casa. Si bien en este momento hemos estado mucho tiempo en nuestras casas, ¿no? Pero ahora nos han dado permiso para tener una hora de reunión y tenemos que aprovecharlo. Aquí tenemos todos los protocolos, se toma la temperatura, está la alfombra sanitizante, lo bañamos en alcohol. Y tenemos que aprovechar, porque ¿qué dice? Que tenemos que seguir estas cosas con los que de corazón limpio, ¿qué? Invocan al Señor. Aquí está, ¿no? Tenemos que juntarnos con los que siguen y con corazón limpio invocan al Señor. Amén. Así que qué bueno que es saber que cada uno de nosotros nos da al Señor la posibilidad de ¿qué? De apartarnos de todo mal, de ser útiles al Señor. Y allí en el 23 sigue el consejo. Primeramente tenía que huir de las pasiones. Y en el 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. Usted vio qué hace cuando el cielo está nublado. Ya sabe que se viene un tormentón, ¿no es cierto? Y bueno, dice que nosotros tenemos que saber, porque conocemos a las personas, cuando se viene una discusión,
porque sabemos por la circunstancia, por el momento. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que desechar las cuestiones, desechar las cuestiones necias e insensatas, que no nos llevan a ningún lado, sabiendo que engendran, ¿qué? Contienda. Y hay hogares que es terrible, no se puede hablar, porque ya hay como un hábito de pelear, de todo discutir, y casi siempre sucede cuando se está en la mesa. Y por eso nosotros tenemos que desechar todo esto. Y en el 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Qué lindo consejo, ¿no? Que Pablo le da a su hijo. ¿Cómo tiene que ser el siervo del Señor, el Hijo de Dios? No debe ser contencioso, no debe ser peleador, sino ¿cómo tiene que ser? Amable. Para algunos, para con todos, y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque siempre hay alguien que está en contra del Evangelio, en contra de que usted venga acá a la iglesia. ¿Qué vas a hacer a perder tiempo? No entienden. Pero que dice que con mansedumbre podamos explicar, por si quizás Dios, diga quizás Dios les conceda a estas personas que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque los que se oponen es por eso, porque le falta que arrepentirse, para conocer la verdad del Evangelio. ¿Y cómo están? Cautivos en los lazos de ¿quién? Del diablo. Y ojalá que si nosotros le hablamos con mansedumbre, ellos puedan escapar del lazo del diablo. ¿Amén? En que están cautivos a voluntad de ¿quién? ¿A voluntad de quién? Del diablo. Así que qué buena que es la palabra del Señor, hermanos. El Señor me llevó por este lado, porque si yo le muestro mi cuadernito, tengo otras cosas que iba a hablar. Pero el Señor es el que tiene el timón y Él es el que nos lleva por donde tenemos que ir. Que Dios nos dé sabiduría, el poder aprovechar el tiempo, el mirar cómo sobreedificamos. Ese era el segundo punto, ¿se acuerdan? El mirar, porque se describe dos clases de edificadores: el sabio, que es el que coloca el fundamento que debe, hace lo que es adecuado, lo que es conveniente, lo que es oportuno, consecuente, coherente con Dios. Tiene cuidado con la doctrina para estar en armonía con lo que se enseña. Porque yo no puedo decir, hablar de Dios y hacer todo lo contrario, ¿no? Sino que tengo que estar en armonía con lo que hablo. Y tiene cuidado la persona que es sabio en su forma de vivir, cómo procede. Y allí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, que empezamos con eso, ¿no? Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es lo contrario al dominio propio?
un desenfreno. Que la persona que vive el momento y se lleva todo rompe todo, rompe no solamente las cosas materiales, sino los corazones. Al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Paciencia. Y eso como nos falta, ¿no? Tenemos que ser enseñados en Dios y decir, Señor, dame paciencia, porque paciencia no es que no nos pasa nada, no darle importancia a nadie, sino tener paz en medio de las dificultades. Un pintor hizo un cuadro acerca de la paciencia y puso en una rama, allí en medio de la cascada, que venía con fuerza, lo puso al pajarito, cantando en sus ramas. Tener paz. ¿En medio de qué? Del conflicto. Paciencia. Tener paciencia, quedarse quieto. Entender el momento, entender por qué una persona actúa así. Ponerse en el zapato del otro. Amén. Eso nos enseña a tener paciencia. Dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Que es lo que corona todas las actitudes humanas. Amor. Y el insensato, ¿qué hace? No tiene ese cuidado, emplea madera, heno, hojarasca. Para él basta solamente creer en el Evangelio, pero no pone cuidado en el fundamento de su vida, no le importa. No le importa cómo sobreedifica. No sabe distinguir entre la falsa enseñanza y la verdadera. Es descuidado y es indiferente a la práctica de la palabra de Dios. Su fe en Cristo no ha hecho un cambio en su vida, en su manera de actuar y de ver las cosas. Por eso, que ninguno de nosotros seamos insensatos, sino que la fe en el Señor traiga cambios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En nuestra manera de ver las cosas y de resolver las situaciones que se nos presentan. Por eso Pablo en 2 de Corintios 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. O sea que hay un cambio. Y el insensato no tiene cuidado de esto. No ha experimentado el cambio. Sobreedifica con materiales no contados para un edificio o para seguir edificando sobre el fundamento. Al usar materiales débiles, el edificio tiene poca duración, porque vienen los problemas, vienen las tempestades y la casa se cae. No soporta las inclemencias del tiempo y circunstancias adversas. Por eso la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que sobreedificar de manera sabia, no insensata, porque para aquel que es sabio, tu experiencia tiene que ser refugio de muchos, tu experiencia con Dios, porque si haces lo mismo que aquel que no conoce a Dios, ¿cómo querrá venir al camino de Dios?
En tercer lugar, la obra de cada uno será probada. Va a haber una supervisión de parte de Dios. Miren que para las casas, los edificios, hay supervisores que andan mirando cómo se hace. Si ponen cartel, si tiene la firma de los arquitectos, si tiene todos los planos. ¿Cómo no va a haber una supervisión de parte del cielo sobre nuestras vidas, hermanos? Allí en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así como el fuego prueba el oro en el crisol, en primera de Pedro 1:7 dice, si el oro debe ser probado pasando por el fuego, ¿cuánto más nuestras vidas? En la NTV dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas sirven para ver si nuestra fe realmente está puesta en Dios. Amén. Así que este día de la prueba a veces sucede antes de que venga el Señor, porque las pruebas vienen. Y allí nos damos cuenta, no estoy muy bien parado yo en Dios, ¿no? Me tengo que afirmar, me tengo que tomar más fuerte del Señor. Y allí en Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Viene el día ardiente. El Señor está pronto a venir. Y tenemos que tener ese cuidado. Amén. Y esta prueba de fuego no es para revelar si somos salvos, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, sino que este fuego es para ver si nuestras obras son dignas de Dios, si lo que hacemos glorifica a Dios. Y Él se merece que nuestras obras sean buenas delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Serán reconocidas nuestras obras o serán quemadas? Porque a veces si usamos los materiales tan débiles que puede el viento llevarlas, a veces podemos hacer las cosas así en nuestra vida. Y sí, lo hago así nomás. El asado lo tiro al fuego y que se haga solo, ¿no? No, hay que dedicarse porque si no se quema. Se achicharra, decía mi padre, ¿no? Tenemos que algunos serán recompensados. Dice, si permaneciera en el versículo 14, la obra de alguno que sobreedificó recibirá, ¿qué? Recompensa. Número 4, los resultados. Algunos recibirán recompensa. Entonces, ¿por qué viene la prueba? Porque tenemos que saber cómo estamos caminando. Amén. La salvación es un regalo de Dios. Y esto no de vosotros, dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Pero, ¿sobre qué resultado? ¿Sobre qué va a ser la recompensa? Sobre los materiales, sobre nuestro servicio a Dios, sobre nuestro servicio a nuestros hermanos.
La recompensa viene por las buenas obras hechas en el nombre del Señor, que son agradables a sus ojos. En 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si hay que, recompensa. Algunos no van a ser recompensados. En el versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Su alma es salvada, pero tiene una vida que no la aprovechó para Dios. No va a tener recompensa. Por eso apúrate para hacer algo para Dios, en agradecimiento a Dios. ¿Por qué estamos acá, hermanos? ¿Por qué pasamos tantas dificultades? Un día vamos a dar testimonio delante de la presencia de Dios. Y el Señor nos va a dar la palabra, a ver, ¿qué es lo que pasaste por mi causa? Y ahí usted va a tener que dar testimonio. ¿Por qué seguiste adelante aunque todo te era adverso? Y usted va a decir: porque yo estaba agradecido a Dios, porque le entregué mi vida al Señor, porque quiero servirle a Dios con lo mejor, con lo excelente, no con lo más o menos, no con lo malo, no con lo regalado, no. No me refiero al regalo, sino a los materiales, lo que no nos cuesta. Nuestra vida tiene que ser aprovechable delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y será manifestada la obra de cada uno. Quiere decir que se va a ver, se va a saber ante el tribunal del Señor. ¿Por qué hicimos ciertas cosas? Y hay algo que tenemos que saber en conclusión, que Dios no confundirá el material usado en el servicio y en las obras. No es lo mismo hacer las cosas así nomás que dedicarse en lo mejor, en la excelencia, porque uno recibe un gozo en el corazón cuando lo hace. Los buenos materiales, fe, amor, de una vida consagrada, son materiales que van a permanecer. Como conclusión tengo que decir que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Tenemos que mirar cómo edificamos la obra de Dios y cómo edificamos a cada uno de nuestros hermanos. Sabe que no solamente tenemos que mirar cómo sobreedificamos, sino que el resultado del edificio que es nuestra vida y la iglesia, el Señor dice que va a mostrar el testimonio de lo que usted hizo y yo, lo va a mostrar en los siglos venideros, como dice en Efesios 2:7. Va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente se va a ver acá, sino se va a ver en el futuro. Lo que usted hizo, cómo vivió para el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que yo haga con mi vida se va a ver en el futuro. Vamos, el Señor va a decir: mirá lo que hizo esta persona por mi causa. La obra será vista y certificada, que pasó las pruebas, que esta vida fue aprobada. Por eso dice Pablo en 2 de Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios
como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto va a ser visto en el futuro, pero también se va a ver ahora en Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, diga para ejemplo, de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahora se va a ver, ahora se tiene que ver el ejemplo de nuestra fe, el ejemplo de nuestra vida. ¿Para qué? Para los que van a creer en Él y van a tener vida eterna. Este es el resultado de cuidar como edificamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra tan profunda que penetra el alma, que nos dirige, que nos muestra, Señor, lo que tú esperas de cada uno y de las posibilidades que tenemos como hijos tuyos de servirte con lo mejor. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestras ignorancias, nuestras imprudencias, nuestra insensatez. Queremos ser sabios, queremos tener la cordura tuya en nuestras vidas. Queremos buscar la ciencia de los consejos para que este edificio sea bien mirado, sea que sorprenda a aquellos que no creen en ti, sean que quieran obedecer a tu evangelio, mirando el ejemplo de aquellos que te aman con el corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tu nombre sea alabado y glorificado por siempre. Gracias, Jesús. Amén. Ya, que el Señor les bendiga y te espero el domingo con un nuevo tema del fundamento en Dios. Bendiciones.